Saludos a todos, queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Como cada semana, siempre estamos junto a ustedes a través del canal de YouTube de ODE Chile, Evox, Spotify, para que nos puedan escuchar también, en este caso, compartir el episodio y disfrutar de los otros temas que hemos hablado junto a nuestra querida amiga Victoria Muñoz, que ya está junto a nosotros acá en Legión Oculta, porque esta semana, como siempre, los vamos a sorprender con una temática espectacular, controversial, y a la vez también cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes pueda sacar una conclusión propia, porque lo que hablaremos el día de hoy, créanme, es bastante extraño, y cada uno tiene su propio punto de vista. Victoria, ¿cómo estás? Muy bienvenida a su casa, a Legión Oculta. Hola, hola, querido compañero, ¿cómo estás tú? Como día lunes, te digo al tiro. Con mucho ánimo de comenzar nuestra Sí, conversación. pero usted sabe que siempre estamos con el mejor ánimo. Este es nuestro espacio, es Sí, nuestra por supuesto. conversación con las galletas y el cafecito, aunque ahora para mí es té, pero no importa, para poder ya entablar esa conversación justa y necesaria dentro de la semana con esos temas que a nosotros tanto nos Sí, fascinan y para que estamos con cosas. Es algo distinto, fuera de lo normal, dentro del ámbito sí. de la comunicación. Para lo demás no nos queda tanto ánimo, pero para estas conversaciones siempre nos queda harto ánimo. Bueno, y junto con saludarte a ti, también saludar a todos los que nos escuchan, como siempre, con harto cariño. Sí, Esto es para ustedes. sí, porque son el motor principal del programa, así para que estamos con cosas. Todo agradeciendo a cada uno de aquellos que han presionado play para escuchar el programa, que han sido bastantes, lo cual estoy muy contento. El programa es para ustedes, a pesar de que la conversación de verdad es nuestra. Y es una conversación, no es algo planificado con un programa que tenemos que seguir puntos, no. Es una conversación, tal cual No, lo hacen ustedes. Si la idea es que ustedes estén presentes también para opinar, así nos sentimos nosotros. Y yo creo que Victoria debe opinar lo mismo, así que aparte que la temática o las temáticas que hemos tratado son justas y necesarias para poder debatir, me imagino, ¿cierto? así es, así es. Siempre le encontramos algún puntito por ahí. Aparte que son entretenidas las temáticas, así que bueno, después de esta presentación deberíamos colocar algún tema de intro, uno pequeñito, aunque fuese unos segundos. ¿Te parece? Podríamos pensar en eso. Me, sí, me parece Bueno, algo cortito. ahí más adelante vamos a planificar algo, pero en esta ocasión vamos de lleno. Vamos, en este caso colocamos la mira hacia una de las temáticas más controversiales que en todas las culturas ha sucedido, sucede y sigue sucediendo. La ciencia no lo avala 100%, pero en cierta medida ustedes han escuchado, han tenido la oportunidad de poder conversar con alguien o han escuchado por ahí sobre aquellos viajes que son totalmente fuera de lo normal. Y me refiero a los encuentros cercanos con la muerte. Algo totalmente Claro. extraño. ¿A ti te suena ese nombre, Victoria? ¿Lo has escuchado? ¿Lo, ¿Alguien te ha hecho mención? ¿Conoces a alguien que haya vivido esa experiencia? Sí, sí, conocí a una persona que me contó su historia. Claro, yo igual lo resumiría como experiencias cercanas a la muerte, porque hay fenómenos evidentes, médicos, y hay también fenómenos que son un poquito más extraños, que cuesta darle como una explicación más lógica, a pesar de que se ha querido dar esa explicación. Pero yo creo que todos en algún momento podríamos escuchar de alguien que ha tenido este tipo de episodios. Es que ya son repetitivos a través de la historia y en muchas otras religiones y en gran parte del mundo. Se ha podido experimentar por parte de aquellas personas que han estado al límite de la muerte, viajar hacia otros lugares. Sí, Y ese es el sinónimo, o lo que quiere explicar la parapsicología, que la conciencia es aparte del cuerpo. Es como un ente totalmente independiente, porque
A ver, yo te voy a colocar un ejemplo. Yo conocí a una señora hace mucho tiempo atrás, la cual la pude retratar en mi primer libro, la cual tuvo un encuentro cercano con la muerte. Y clínicamente ya la estaban casi ya llevando hacia un sector en la cual ya no había más lugar. Y se asemeja mucho con otras experiencias en la cual ella salió de su cuerpo físico hacia el cielo y pudo ver su cuerpo desde un ámbito de segunda persona, ya no en primera Claro, persona. claro. De esa experiencia hay muchos relatos. Ujú. Ahora, Incluso es como similar a cuando relatan las situaciones de viajes astrales. Es como un poquito parecido a eso, sí, que ven todo desde arriba. O sea, antes de emprender, digamos, el viaje a otros, no sé, lugares, dimensiones, etcétera, pero hay una visión del cuerpo, de lo que está sucediendo en el mismo momento. mm, Esto se parece un poquito. y se parece bastante, se De hecho, parece. sí, las personas relatan, que es la experiencia que a mí me contaron, una persona más o menos cercana, de que tuvo mira, no sé si fue un parto o alguna operación, pero estaba en una intervención médica y le vino como un paro. Entonces, dice que vio su cuerpo y que supo todo lo que estaban haciendo los médicos en ese momento. Después volvió y le contó al médico lo que había visto, y el médico le decía, pero ¿cómo? No, si usted estaba inconsciente, no puede saber eso. Entonces se asume que, que estuvo un poquito más allá de una inconsciencia. Es que ahí va el tema, el que la conciencia en sí es una entidad totalmente aparte del cuerpo, porque este tipo de situaciones, o claro, su nombre lo dice, con la muerte, está en el ámbito de aquellas personas que han sufrido, yo te voy a colocar varios ejemplos y yo creo que la gente también va a ir entendiendo. Personas como que han tenido esquizofrenia, Alzheimer o Sí. algún tipo de problema, en este caso relacionado a la mente, en la cual ha estado totalmente fuera de sí durante muchos años y antes de la muerte se presencia una mejora considerable en la cual recuperan la cordura, Sí, tienen mucha más lucidez, conocen a la gente, hablan como una persona común y corriente y luego fallecen. También como sí, las mejoras de sí, salud. eso está, sí, sí. Podríamos luego ir como Ujú. explayándonos un poquito en esos casos, porque está el tema de la lucidez mental y de la mejoría física o aparentemente mejoría física de las personas puede ser horas o incluso algunos días antes de su fallecimiento. Así es, bueno, está en lo correcto. A pesar de que los encuentros cercanos con la muerte, su definición comienza a partir del año 1975. De ahí en adelante, lo que es el ámbito, en este caso de parapsicología, ha tratado bastante fuerte lo que es esas experiencias, porque tienen una lucidez, y me refiero al ámbito de la corroboración. O sea, una hablamos de la lucidez de la persona y la otra es la lucidez con la cual comenta la verificación de los datos que entrega esta persona, como tú bien lo dices, al poder verse en segunda persona, o sea, a ver, o tercera persona se puede decir, y poder ver tu propio Como cuerpo tercero, lo ves como... como un tercero. Ves lo que están Claro, haciendo, los procedimientos o a quién vio y cosas por el estilo. Y eso ha traído mucha controversia en el ámbito de la ciencia porque trata de buscar una explicación. Hipoxia, falta de oxígeno, hiperbolia o cualquier otro tipo sí, de enfermedad de la mente porque está 100% relacionado al cerebro. No es algo corpóreo porque hay algo que en la ciencia no se ha podido poder ver o se ha investigado, lo máximo han sido las neuronas, pero no han podido ver los pensamientos, no han podido ver la conciencia, no han podido ver los sentimientos, nada relacionado a lo que está dentro del cerebro humano. Y eso es lo que trae muchas complicaciones con los exacto. encuentros cercanos a la muerte, porque a pesar de haber una desconexión por parte del ámbito de la sinapsis neuronal, al haber una muerte clínica, en muchos casos, con reanimación, sin reanimación, que son varios procesos,
la lucidez de las personas se mantiene intacta y los recuerdos se mantienen intactos, a pesar de la inactividad cerebral, o en este caso la inactividad del cuerpo. Entonces, es súper extraño, es súper raro poder ver que ya aún hay un porcentaje de trabajo mental, o sea, en este caso neuronal, que trae consigo pensamientos lúcidos, ideas lúcidas, y a la vez también verse a uno mismo y saber todo lo que han hecho contigo a pesar de que estás muerto. Eso a mí es lo que me Sí, trae y muchas que no dudas. sienten dolor. Sí, Ahora, el otro ámbito de los encuentros cercanos con la muerte, personas que lo han experimentado de manera bastante lúcida, ha sido el encuentro con familiares que ya han partido, que han llegado al lugar, se han sí, comunicado con ellos, y ellos le han dicho de manera bien tajante: tú no tienes que estar acá, tienes que volver. sí. Y, y siempre cuando existe ese tipo de relatos es como que la persona se está como yendo, entre comillas, y se encuentra ya sea con un familiar o con la luz al final del túnel, y van como súper encaminados, van felices, ya no sienten dolor, no sienten la tristeza de esa separación que tenemos con nuestros seres queridos que quedan acá, y de repente llega el momento y les dicen, no, no es tu momento. Y la sensación de, digamos, de volver a tu cuerpo, dicen que es muy desagradable, que sienten como que iban súper bien y que de repente no, tienes que volver y se transforma en una sensación desagradable. Claro, porque están ¿Lo había fuera. escuchado anteriormente? Sí, porque están saliendo fuera de esa opción de tranquilidad, esa manera de Sí, paz que para ellos es indescriptible. Y volver acá nuevamente, porque tienen que pasar todos los procesos de mejoras, si están en el médico y cosas por el estilo, es desagradable, porque claro, incluso con dolor. con dolor, exacto. Porque ellos lo que ven, y en varios Sí, casos de, de relatos de este tipo de situaciones, ellos estipulan que han estado en el paraíso, en lugares indescriptibles, sí, donde no hay dolor, no hay pena, hay amor, tranquilidad, paz, una comodidad indescriptible, y lo único que quieren es quedarse ahí. Pero el por qué sí, ver esa figura familiar de personas que han ido, e incluso de personas que no conocen. Se han encontrado con personas que les dicen que no llegan a reconocer, y después con el tiempo, viendo fotografías, se dan cuenta que son familiares lejanos y ellos no los conocían. claro, Eso es lo más llamativo. claro, E incluso sí. llegan con Hoy día, mensajes, llegan con ajá, mensajes. Hay un caso, para darte el pase, hay un caso súper interesante que el cual esta persona llegó con un mensaje, porque esa persona que no conocía y después con el tiempo pudo darse cuenta que era un familiar muy lejano y nunca lo conoció, le dijo que aprovechase su vida porque le quedaba tanta cantidad de vida, que lo aprovechara. Y él sabía, y le decía a toda la gente uy, que le quedaba poco tiempo, y por cosa de la vida llegó el momento, la cantidad de años que le había dicho, y murió en un accidente de tránsito. ay, qué heavy, Esto qué terrible. sucedió en Igual la o sea, Ciudad es de como México. que, no sé, encontraría igual como un poco terrible conocer exactamente cuánto te queda de vida. No, no sé, yo preferiría que no. Yo también, tampoco quisiera saberlo. Es una cuenta regresiva, a pesar de que todos tenemos esa cuenta. Otra que no sabemos cuándo llega a cero. Pero es fome que te digan, ya te quedan, no sé, 20 años. Es raro. Claro, claro, es como hoy, sí, yo creo que pienso que debe ser muy extraño. Lo que te iba a comentar era que, bueno, había estado escuchando escuché unas 2 o 3 experiencias de personas que tuvieron accidentes. Entonces, en un caso, era un médico que tuvo un accidente de tránsito también, y bueno, estos accidentes que son como bien, bueno, todo eso es repentino. Entonces, él vio pasar flashes de su vida. Entonces a él, bueno, con hijos, con familia, distintos episodios de su vida. Y uno que le llamó a él la atención porque decía, yo no pensaba, por ejemplo, igual sentía como un cargo de conciencia, yo no pensaba como en mis hijos. Yo veía pasar
las cosas que yo había hecho y personas que yo conocía o que habían marcado alguna cosa importante en mi vida. Y le llamó la atención de que en uno de esos flashes vio a una persona encargada de un kiosco de diarios. Y decía que por X motivo él le encargaba una revista y ese día se atrasó. Y le dijo, espéreme un poquito, ya se la consigo. Y en la espera, él se atrasó para llegar a su trabajo. Y algo pasó en su trabajo que él, de haber estado en ese momento ahí, le hubiera sido muy perjudicado. Pero él nunca lo vio, nunca lo asumió así, hasta el momento en que le ocurre el accidente y dice, ¿por qué se me presentó esta persona, que es una persona como cualquiera, que no tiene gran importancia dentro de mi vida? ¿Por qué vi el flash con esta persona? Y claro, después se dio cuenta de que sí había sido importante en su vida, porque si esa persona no hubiera actuado, él hubiera estado metido como en un lío, en un problema dentro de su horario de trabajo. Persona que no conocía y que fue partícipe de, en este caso, de salvarlo, entre comillas. Claro, porque siempre se menciona de que uno ve, bueno, cuando más habitualmente cuando ocurren como accidentes, cuando se acerca, como digamos, el episodio de fallecer muy rápido, que uno ve como en segundos toda su vida. Pasado, presente y Entonces, futuro. claro, entonces uno ve como hoy gente muy, muy apegada a uno, o que es muy importante para uno, pero esta persona no era importante para él. Pero él no él como que como que su inconsciente sí lo había tomado como alguien importante, porque gracias a eso no Ujú. se salvó como de una. De verdad me deja marcando ocupado lo que me acabas de decir. Como que la experiencia le hizo también mención de otro momento de su vida. A ver, Claro, y no se percató en el momento. mm, es que también a mí me hace pensar un poco este tipo de situaciones que han estado a través de toda la historia del ser humano, porque esto se conoce desde la antigüedad e incluso también Claro, se relaciona a religiones en las cuales se estipula, ejemplo, las reencarnaciones, como los hindúes, la rueda de Sansara que le llaman. Porque dentro de estas visiones de encuentros cercanos con la muerte, han podido presenciar el famoso túnel y la luz al final del túnel. al final la famosa es muy, eso es como lo más, dentro de lo que más se habla en este tipo de situaciones. Correcto. ¿Y por qué hago mención sobre eso? Porque vendría a formar parte, esto es hipotetizado, un sinónimo del nacer. ¿A qué me refiero? Que esa luz es el momento Claro, de dar a luz. Por eso se llama dar a luz. Porque es la luz al sí, final del de alumbramiento. alumbramiento. Claro, Porque siempre se sí, preguntan, ¿por qué no le llaman nacimiento, sino que le llaman dar a luz, alumbramiento? Y yo creo que es el momento en el claro, cual la persona fallece, y ese viaje a través del túnel es como el proceso de, y cuando naces, es lo que estipulan otras religiones, es la reencarnación. Eso fue estudiado por un psicólogo chileno que no me acuerdo el nombre del libro, que se estudia mucho en las logias, en aquellas logias. Tuve la posibilidad de tener ese libro en mis manos. No me acuerdo el nombre, y tiene una denominación ese estado, que es entre la muerte y el nacimiento, que es aquel túnel, la preparación, tiene un nombre, y que muchas religiones lo harán como la reencarnación, y en la forma más clara. Pero volver nuevamente, a pesar de que tengas una muerte clínica, porque hay tres posibilidades. Cuando alguien fallece, existe una reanimación y vuelve a la vida. Está la muerte con claro, reanimación, eh, muerte ya tomada en consideración o ya aceptada, se vuelve a reanimar cuando ya no hay posibilidades y vuelve a la vida. Y está la muerte sí, con reanimación, muerte clínica, pasado muchos minutos y de la nada revive, de la nada. sí. Entonces son tres Y posibilidades. asombrosamente casos que han vuelto y personas sin secuelas, Sí, pero también hay un caso, porque el cerebro no recibió oxígeno. no, no recibe oxígeno. Entonces, por ende no tiene capacidad de. Ahora, había un tema, no sé si será tan cierto, que lo leí en varios portales y en varias investigaciones científicas, que aluden que aquellas personas que han revivido o han tenido reanimación con electroshock,
O sea, con estas máquinas de reanimación ya no pueden Ujú. volver a utilizar relojes análogos. Ahí no sabía, Es un mito no había urbano, escuchado eso. es un mito urbano, no Ah, sé si ya. será tan cierto, pero que no pueden volver a usar. Es como un índice de que estuvo al otro lado. Eh, Ay, qué extraño. Mira, Nunca lo había escuchado. yo Pero lo... ¿es por un tema digamos, más espiritual o por un tema Claro, físico? pero es como un mito urbano, no es algo comprobado, ojo, pero sí lo hago mención, Ya. que está mencionado en varias partes. Pero voy a volver nuevamente a lo que es la reanimación y la muerte, porque dentro de todo eso, de esas tres etapas, hay una, que es la última, también esto pasó en Colombia. Leí ese caso, en la cual un joven murió ahogado en una piscina. Ujú. Y después de reanimarlo, se otorgó muerte clínica, en la cual sus familiares hablaban con el doctor y le explicaban que tenían que sacarlo porque estaban de vacaciones y no sabían cómo llevárselo a su casa. Y el doctor le decía, es muy caro sacarlo de acá, muy caro. Y de repente el muerto se sienta, los queda mirando y le dice, ¿por qué valgo más muerto que vivo? Y todos quedaron blancos porque estaba muerto, clínicamente muerto después de varios minutos, una decena de minutos. Y él se sentó y los quedó mirando y les dijo, ¿pero por qué valgo más caro muerto que vivo? O sea, esa es una experiencia clínica comprobable, está dentro de una investigación dentro del ámbito de medicina. Imagínate, ¿cómo quedarías tú con eso? Oh, ay, ahí me muero yo. Porque él escuchó toda la conversación estando muerto. Él sabía todo, después le Claro. repitió todo lo que habían hablado. Todo, se acordaba de todo. Cómo lo llevaron al médico, lo que hicieron, la reanimación, la intubación, sacar el agua, después firmar los papeles de muerte. Sabía todo, pero él estaba muerto. Mira qué interesante el caso. Y también es un poquito, o sea, es parecido a lo que ocurre con las personas en coma. Aunque hoy, estando en coma, sí tiene signos vitales, Claro. pero está como, la persona está borrada. O sea, Ujú. no reacciona, pero hay casos en los que han despertado y saben, no, mi mamá me iba a ver todos los días y me decía estas palabras todos los días y yo me acuerdo. Es como estar en otro lado, es como, Mira, ay, no sé, lo podría llamar como otra dimensión, mira, va a sonar feo lo que voy a decir, pero yo lo comprobé. la latiz, No, lo que pasa es que mi viejo estuvo en coma, mi papá, antes de morir. Estuvo ¿ya? en coma y yo le pregunté cuándo recobró la conciencia. ¿Te acuerdas de algo? ¿Dónde estuviste? No. Solamente me acuerdo que me dormí y desperté ahora. No tenía ningún recuerdo. Nada. Cero. Un borrón. Sí, pero volvió hecho otra persona. No era la misma. No me reconocía. Fue extraño. Era como otra Ay, persona. sí. Pero, o sea, suena feo decirlo. O sea, de poder preguntar, es que aproveché. ¿Por qué no lo iba a hacer? Porque estaba contento. Había vuelto a Claro. ser él. O sea, había vuelto a recobrar la conciencia. Y le pregunté, ¿y a dónde estuviste? ¿A dónde viajaste? Me miraba así como asustado. No No se sé. acordaba de nada. No, de nada. Nunca se acordó de nada. Pero sí tuvo un encuentro cercano con antes de la muerte, eso sí. Y yo lo puedo decir con creces de ver familiares y ver otras cosas un momento antes de, que lo vamos a hablar más adelante. Por supuesto. Sí, porque también están las visiones dentro Ujú. de estos fenómenos. Están las visiones de todo tipo. A ver, Sí, para también tocar el asunto de los viajes, cuando mueren las personas, hay muchos casos, la gran mayoría alude de lugares espectaculares, de paz, de amor, cosa que sí. ya lo había hecho mención, pero hay un pequeño porcentaje de personas que ven todo lo contrario, torturas, Uy, algo entidades, más feito. entidades demoníacas, cosas horribles. También pasa toda su vida como una película, pero a modo de castigo, así como estar viendo las películas de Hellraiser, algo así, o Puertas al Infierno que se llaman, que es la última que salió, Claro. que hay una escena muy llamativa en la cual hay un tipo que escribe en una máquina de escribir, que la tinta es sangre y para poder castigar al muerto que está ahí, le comienza a preguntar las cosas malas que hizo.
y cosas por el estilo, ¿no? Es súper fuerte, yo me lo imagino así, de esa forma. O sea, podríamos tener como una visión del cielo con el infierno. Es que a eso voy. Si realmente está el cielo y el infierno y el por qué las personas tienen otro tipo de pensamiento o lo que pudieron ver al otro lado. Porque todos hablan de paz y amor, cosa que habíamos dicho. Paz y amor, tranquilidad, Sí, espectacular, paraíso. Pero hay otras personas que ven cosas horribles, cosas demoníacas, horribles, castigos, el mismo infierno. Ahora, yo creo que también va por ahí la creencia tanto del cielo como del infierno, gracias a este tipo de experiencias, porque ¿cómo saberlo así por así? Uno se pregunta de dónde ¿cómo nacieron. imaginarlo? Eh, Claro. Ahí está el Y asunto. que sea similar, y que sea como un poco similar en distintas culturas. Claro, y en todas partes se parecen de una manera Claro, increíble. Y todas las culturas hablan del cielo y de la tierra, o sea, del cielo y del infierno. ¿Y de dónde sacan las imágenes? La tortura, los demonios o los ángeles. Y todo va de la mano con las cosas, con estas experiencias que han tenido las personas al momento de fallecer. Ellos han traído la información y sí, quizás, podría tomarse así. claro, y quizás en la antigüedad también pasaron este tipo de situaciones y las personas que eran doctos dentro de lo que es la escritura, que era muy difícil en la antigüedad, estamos hablando la época griega, los romanos, los mismos sumerios, o, o a posterior, romanos, griegos, tenían la posibilidad de poder entablar conversación con estas personas que habían ya viajado, se habla de viajar, lo que es morir y volver, y tener las experiencias, como eran Claro. muy similares, se parecían mucho, yo creo que también va la estipulación del cielo y del infierno, o Sí, del paraíso con el inframundo, y así sucesivamente. claro. Distintos nombres según desde donde venga. Claro, porque si lo ves, Pero finalmente está como algo muy, una sensación de mucho bienestar y claro, uno lo asocia a cosas lindas, a las cosas que nos generan este tipo de sensaciones versus la visión de algo, no sé, de repente me lo imagino como algo apocalíptico, y lleno de las cosas que a nosotros nos deprimen y nos dan ni siquiera tanto miedo. Yo creo que son sensaciones que más de tristeza y de, ¿cómo poder decirlo? De desagrado, más que de miedo. es que también va la pregunta del por qué la mente, en este caso, se separa o la conciencia se separa de la mente para poder, alu- eh, hablemos de alucinar este tipo ¿Ya? de situaciones, porque cuando son mm, benignos, ascienden al cielo. ¿Te has dado cuenta que todos ascienden? Ven una A la luz, luz. a la luz. Y cuando Sí, a la son, luz se van. y cuando son malignos, bajan. Ellos dicen que bajan, caen. Claro. Entonces ahí está la separación. Pero está igual asociado todo porque, claro, tú elevarse, se supone que mientras más iluminado, más cerca de Dios estamos, tenemos una vibración más alta. Y mientras más alejado, nuestra vibración va bajando. Entonces, siempre está como conectado con arriba y abajo, subir y bajar. El cielo y el infierno. Exacto. Tengo mejores vibraciones más elevadas, voy subiendo al cielo, Mientras más baja, te vas donde el cola de flecha. a la oscuridad. Pero que no sé si será el cola de flecha en sí. Porque Ah, claro. recuerda que lo han estigmatizado de una manera increíble. Bueno, Sí. no es que esté a favor del Son cola de formas flecha. de explicar. No, Sí, yo creo, para mí son formas como de explicar, como Adán y Eva. Eh, claro. tiene Mm, que, tiene que haber alguien a cargo del, del asunto. Entonces, ¿a quién ponemos a él? Pues, tiene que haber un jefe ahí abajo. claro. Hay algunos que le quieren quitar el puesto, pero no lo sé. No sé, puede ser también. Pero yo creo que puede ser una de la, no definición, sino que una aclaratoria de la existencia del cielo y del infierno, en base a las visiones con los encuentros cercanos a la muerte, a pesar de que es un tema muy nuevo, Claro, estamos hablando del año, el año 75, pero es algo que ha sucedido a través de toda la historia del ser humano. Resucitar. claro. Ahora le podemos dar otro tipo de explicación. Antes no. Antes eran visiones.
Hasta la misma iglesia, o sea, digo, hasta la misma Biblia, hay datos de resucitaciones y son encuentros cercanos con la muerte, como Lázaro. Claro, claro, claro. Aunque no está la experiencia de él mismo, o sea, se narra que existió que lo hizo revivir, pero no está como la experiencia de Lázaro mismo. Mm, Pero está estipulado. Eso nos faltó saber. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Cómo No, fue? y no lo van a decir tampoco. Al menos que, bueno, recuerda que la Biblia fue escrita por el ser humano. Bueno, no voy a Claro. entrar en ese detalle, que igual sería bastante interesante, que lo podríamos tratar más adelante. Pero cuando hablamos de este tipo de situaciones, a pesar de que la ciencia eh, no puede hallar una explicación y tampoco está muy inmersa dentro, o sea, igual está interesada en el estudio de este tipo de situaciones, pero no encuentra una explicación científica en la cual diga que producto de, por estos químicos, por estos Exacto. gases, hay alucinación, que la vida, que la muerte, que la chispa, que Que no. la falta de oxígeno en el cerebro. Ahora, la explicación que se da, por ejemplo, para estas mejoras antes de la muerte, claro, porque uno puede decir, no, está falleciendo y tengo estas visiones. No, lo que pasa es que se empiezan a liberar ciertas sustancias químicas o falta de oxígeno en el cerebro, así que empiece a alucinar. Pero ¿qué pasa cuando existe esta mejoría unos días antes del fallecimiento? Todavía no empieza ese proceso. Entonces la explicación que se le ha querido dar es que el cuerpo, en un afán de sobrevivencia, como ya es como el último intento del cuerpo para que la persona sobreviva, y empieza a liberar muchas hormonas, y esto hace que la persona como que tenga un último empujoncito y ya tenga esta mejoría física y mental. Física, por ejemplo, hay varios casos en los que, no sé, hay una persona que está ya sin comer, mucha gente empieza a dejar de tomar agua y de repente tienen este instante de mejoría momentánea y piden, no sé, a él le gustaba, por decir un ejemplo, un medio tonto, pero por decir, me gusta el costillar, y piden y lo pueden comer cuando hace 3 horas no aguantaban ni el agua. Entonces, la explicación un poco más científica es que el cuerpo es como su última oportunidad para echar a andar esta máquina biológica, pero muchas veces ya después se pierde la batalla y bueno, es un instante. Y son momentos antes de días, horas. Claro, muchas enfermeras, médicos se dan cuenta y dicen, oye, el paciente X, sabes que tuvo como esa mejoría, ellos saben qué es lo que viene más adelante, pero no pueden decirlo tampoco. No pueden decir, no, lo que pasa es que este paciente Ya está ya pedido. está a puertas, claro, ya está a puertas de su muerte. No lo pueden decir, pero ya lo saben, porque lo han visto muchas veces. Y otro tipo de situaciones también asemejado a eso es el ambiente cuando están ya llegando a la muerte. Ellos saben a veces cuando ven familiares. Yo también lo encuentro como encuentros cercanos a la muerte. Antes de morir, estando en el lecho ya de sus últimos momentos, en los pies de la cama o al costado, pueden ver a familiares que los están esperando. Sí, sí. Veo a mi mamá me viene a buscar, o mi abuelito, qué sé yo. Pero también es un tema bastante frecuente, En los hospitales pasa mucho eso. sí. O incluso personas desconocidas. También hay casos que yo he escuchado de que meses, cuando la persona ya se sabe cuál va a ser su destino, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo con cierta frecuencia a una persona, no sé, con abrigo y sombrero que está como mirándome desde la puerta de mi pieza. Y empieza a hacerse frecuente, y es como también yo también creo que es como parte de estas situaciones, ¿Tú crees que aún sin conocer. puede ser la muerte? Algunos lo llaman así, algunos podrían llamarlo como que te está, entre comillas, te está empezando como a visitar, como a prepararte.
Es que ahí también va la característica de esta entidad extraña, la muerte que te viene a buscar. Y también Claro, hay aseveraciones de personas que la han visto. A esta persona con sombrero, claro, vestida de negro, de negro. que te viene a Sí, buscar. Igual es fuerte. Mira, sí. Claro. yo quiero plantear otro punto en base a lo que son los encuentros cercanos a Dale. la muerte. A la muerte. Hay un caso que lo escuché hace muchos años atrás, en plena pandemia, del sur de Chile. Estamos hablando de Rancagua, San Fernando, el sector Ujú. donde tenía tierras La Quintrala. No sé si me puedes ayudar. Bueno, sur de Chile. Eh, no. Ya, ubico San Fernando, lo conozco. Ya, pero viene al interior, donde tenía, Y alrededores, donde tenía terrenos La Quintrala. hacia, En ese lugar, hacia la cordillera, hacia hasta la Puente cordillera. Negro. Sí, por Sí. esos sectores. Bueno, ahí quienes están escuchando me pueden echar una manito. En este momento me acordé justo del caso. Era de un vecino que trabajaba en obras civiles. Obras civiles trabajando en el ámbito eléctrico, arreglando cables. Era un contratista ejemplo de CGE, que es una empresa eléctrica, para ver cables, alumbrado, corriente. Y él tuvo un accidente en su camioneta. Estas clásicas camionetas tipo boxer, como Claro. las panaderas que le llaman. Tuvo un accidente Sí. y él estuvo en coma y estuvo muerto clínicamente como 5 minutos y volvió a la vida. Ahora, vamos a hablar de alguien Ok. que era carretero, que le gustaba mucho las fiestas, los tragos, el carrete, salía mucho, no se preocupaba de la casa estaba horrible, era súper mal educado, trataba mal a la señora, a los hijos, eh, era una mala persona. Una persona, claro, de mal vivir. De mal vivir, se llevaba mal con los vecinos, siempre tenía problemas, que tenía perros que los soltaba, mataba a los animales o gallinas de los vecinos, les daba lo mismo, era un vecino muy problemático. Y al tener este accidente y volver de la muerte, era una persona totalmente distinta. No salió más y no fue producto de un carrete del accidente, sino que él venía del trabajo y por hacerle quite a un animal chocó contra un poste, más encima. Ah, entiendo. Y después, ya cuando salió del Claro. hospital, volvió. Comenzó a ordenar su casa, la pintó, trataba bien a los niños, a la señora, no tomó nunca más trago, respetaba a toda la gente, pero él no conocía a los vecinos, conocía solamente a la Oye, pero familia. este cambio, ¿tú sabes si es un cambio consciente o inconsciente? Es como desperté del coma, bueno, estuve con muerte clínica, desperté y soy así, me nace ser así. O ocurre una situación de conciencia de decir, no, algo me pasó que hizo que yo cambiara esta forma de ser y de actuar con los demás y ahora me estoy portando, digamos, entre comillas, bien. ¿Será consciente o inconsciente? Es que ese es el tema, era otra persona, comenzó a juntar dinero, hermoseó su casa, a los perros los mantenía ya bien ordenados, a los vecinos los trataba bien, buenos días vecinos, pero todos veían a la persona y era otra persona, era otro vecino. Claro, Y ahí nació, dentro de las personas que hablamos sobre ese tema, la posibilidad del intercambio de personalidades, cuando hay casos cercanos a la muerte, porque si te has dado cuenta, en un cierto grado de porcentaje, algunos cambian a cómo eran. ¿Te has dado cuenta de eso? claro, Y nosotros llegamos a la claro. conclusión de, Usualmente un tema más espiritual. claro, pero, a ver, yo lo veo el siguiente punto de vista, que la persona en las puertas de la muerte, cuando tuvo ese encuentro cercano, al salir de su conciencia del cuerpo, otra entidad se apoderó de su cuerpo o ingresó a su cuerpo. Ah, ya sé dónde vas. Correcto, Que no es la persona, es otra persona. correcto. Que la conciencia, Otra alma, digamos. o en este caso murió, su conciencia se fue, ejemplo, al cielo o al infierno, dependiendo de lo que haya hecho bien o mal. Pero se dio la posibilidad a otra conciencia de que tomara su cuerpo, porque era alguien totalmente distinto. Claro. Y el detalle más grande
es que él era zurdo y ahora era diestro. Es el Era tema, diestro. es el tema. Oh, ay, sí. Es que, sí, ¿cómo darle explicación? Porque, bueno, tenemos esa explicación que mencionas tú, que claro, se van a otro ámbito, vuelve digamos, pongámosle alma, otra alma, y empieza a vivir en este envase. Pero también puede ser porque el cerebro es tan impresionante que incluso podría ser de que en ciertas condiciones de enfermedades o física o que le falta el oxígeno, eh, porque hay gente que también ha tenido como, no sé, un golpe en la cabeza y el golpe fue preciso en un lugar, no sé, y esta persona, supongamos que era daltónico, tuvo este golpe y ya no es más daltónico, tienen un cambio muy grande dentro de sus capacidades. Entonces, incluso podría ser como parte de eso, o sea, podría darse esta explicación de que eh, fue tan invasivo lo que le ocurrió que tuvo un cambio dentro de su estructura cerebral que hizo que esta persona, en vez de ser diestra, fuera zurda, Y hay ¿o no? otro caso clínicamente comprobado de una persona que sufría de autismo. Un autismo muy ¿Ya? complicado. Era violento, creo. Recibió un disparo por accidente en la cabeza, se salvó y se curó del autismo. Y es una persona común y corriente ahora, normal. Está comprobado clínicamente, científicamente. Claro. O sea, claro, eh, Te dejé en jaque, hay ¿cierto? cosas muy insólitas. Sí, sí, así. Me, eh, pues es que claro, yo trato de verlo por el lado científico. Es que el cerebro es maravilloso, tiene tantas funciones y tanto desconocido también todavía, que cualquier cosa puede afectar la forma de actuar de una persona. Ahora bien, si a eso le sumáramos, por ejemplo, aparte de que esta persona cambió el lado que ocupaba para sus cosas cotidianas, si se le sumaran, ponte tú, recuerdos de otro tipo de vidas pasadas, claro, me haría mucho sentido de que quizás es otro ser el que está ahí. Es que ese tema no hay recuerdos porque él ya se convirtió en una persona histriónica, una persona así como muy efusiva, muy peleadora, muy altanera, a alguien muy tranquilo, que no habla mucho, sí reconoce a su familia, Claro, no hay más datos porque no se pudo recabar más, pero hubo un cambio total en su vida. Inclusive los vecinos hablaban y decían que no claro. conocían a esa persona. O sea, imagínate a alguien que sembró pasto, Impresionante. colocó reja, la pintó, ya sacó una malla que tenía, la colocó reja, ordenó su casa, cambió el auto, mejoró su estado de Claro. vida, no bebía, no tenía problemas, era un vecino ejemplar. ¿Cómo explicas eso? Qué increíble, qué increíble. Me trae también recuerdos, ¿te acuerdas que había una intervención que era la lobotomía, que se Sí, practicó ¡ay, qué mucho horrible! en algunos años? ¡Ay, ay, ay! Solamente recordarlo ya me da cosa. Claro, pero esa era un punto en el cerebro y te cambiaba la persona también. O sea, los que no conocen la lobotomía era la Eh, inserción de un clavo largo, metálico, muy delgado por las fosas nasales buscando parte del cerebro sí, y te lo golpeaban. Y lo golpeaban con un martillo. claro, era un punto. Y era así, yo me lo imagino como un clic y te reseteaba. Pero habrá sido cierta. A eso iba. Pero es que hubo varios casos de gente que se la practicaron y de hecho quedaban demasiado bajados, ¿cómo explicarlo? Demasiado pasivos. O sea, claro, porque eran casos de esquizofrenia eh, o locura extrema. Claro. ¡Ay! Entonces, a eso iba también. A lo mejor cualquier cambio en la estructura de tu cerebro también te puede llevar como a un cambio muy importante dentro de tu forma de actuar. Pero muy extraño, insisto. Demasiado extraño. Sí, ¿no? El caso que mencionas es muy,
raro, muy raro. Igual me dejó pensando mucho. No, a mí me dejó marcando ocupado y lo contaron los vecinos, que fue lo peor. Ellos se dieron cuenta de cómo era, cómo es ahora. Bueno, y así nosotros podemos ver otro tipo de casos. Yo no encuentro, no es que haya sido un caso, un encuentro cercano a la muerte. O sea, él estuvo clínicamente muerto. Lo que pasa es que el que volvió fue otra persona. Y ahí apertura otra Claro, puerta que habla sobre el otro plano, que quizás nosotros convivimos con otro mundo o un mundo paralelo en la cual están almas divagando por aquí y por allá a la espera de poder ingresar a este lugar, y ese momento de poder viajar al cielo y volver es el momento idóneo para usurpar cuerpo. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. claro. Suena tonto, suena exagerado e inventado, pero ¿por qué no decirlo? Es que, ¿sabes por qué? Porque, o sea, ¿sabes por qué puede haber muchas ideas en cuanto a esto? Porque nadie sabe, nadie sabe lo que ocurre realmente. No, porque son solamente supuestos. Entonces no, claro, entonces al final, claro, uno especula o piensa, ah, sí, podría ser de esta forma quizás, pero en el fondo no tendremos la seguridad hasta que a nosotros nos pase. Hasta que a nosotros nos pase. Ahí recién vamos a salir y vamos a saber qué realmente es lo que ocurre. Si eran alucinaciones, si eran cosas químicas o en realidad era tal como decían y nos vamos al cielo, al infierno o reencarnamos. Eso es lo que, esas son, yo creo que es una inquietud que mucha gente tiene, que en el fondo no vamos a poder saber hasta que nos ocurra. Es que también es súper extraño. O sea, yo siempre me recuerdo a la señora María, que es una dama muy amable que me dio un caso para un primer libro. Y ella vio cómo ascendía o salía de su cuerpo. Ella estaba embarazada y estaba con problemas de parto. Y tuvieron que practicar cesárea. Pero una cesárea a la antigua. No de las nuevas, que Urgente. urgente. Y ella vio cómo sacaron a su hijo, que estaba muerto, y lo revivieron, y a ella sacando sangre de dentro de su cuerpo hacia unas bandejas. Pero ella estaba ascendiendo, se veía una luz a su espalda y ella miraba hacia abajo y veía una enfermera encima de su pecho haciendo reanimación. Mientras de su Claro. abdomen sacaban, de su estómago, disculpa, de su vientre, sacaban sangre, 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 sangre. Y ella veía los implementos a su costado, qué implementos estaban usando, cuántos doctores habían, enfermeras. Al final, después, cuando cesaron de hacer las reanimaciones y la taparon, porque estaba muerta, y ella sintió Oh, campanas, miró hacia atrás, vio nubes, luz, y ahí le dijeron: tu hijo está vivo, tienes que volver. Sintió una voz que le decían de la espalda, no vio a nadie, pero de la espalda le dijeron: tienes que volver. Y lo único que hace, se da cuenta que su cuerpo no tiene músculos, no tiene, está la piel pegada a su esqueleto, así se sentía. Y lo único que hace es abrir los ujú. ojos y estaba el doctor al lado de ella. Y le dice: sobreviviste. Y ella le dice: sí, doctor, gracias a lo que hicieron. Y le contó todo lo que habían hecho y el doctor no lo creía. Oh, y esa experiencia sí para mí es impresionante y sin explicación. Ahora su hijo tiene 48, 50 años. Su hijo. Ella trabajaba en un hotel. Y ya no existe en Santiago. Imagino. Y es una señora súper humilde. O sea, tú la ves y es como súper tranquila, súper, como se dice aquí en Chile, súper piolita. Pero ella terminó llorando cuando me contó el hecho, porque igual le da pena, porque estuvo a punto de perder a su hijo. Y después tuvo otro hijo, y una Claro, vida normal. Pero ella se acuerda de todo hasta el día de hoy y el doctor no le creía. O sea, pero ¿cómo puede saber eso? ¿Quién le contó? Nadie. Eh, sí. Sí. Y se acordaba de los instrumentos, qué tipo de instrumentos, qué le colocaron, hicieron un montón de cosas que solamente los doctores sabían, y ella vio todo, todo, Y ella lo sabía. lo sabía. Sí, esa experiencia la encuentro muy, muy interesante y también ya, de ahí ya no sé, no podría darte como, buscar como una explicación racional o más del lado científico. Es que no hay forma. Es que por eso te digo, la ciencia hasta el día de hoy no tiene cómo comprobar este tipo de situaciones, de cómo saber que el cuerpo tiene conciencia, que puede experimentar situaciones mucho más allá de una muerte o más allá de un coma, porque los encuentros también están relacionados cuando las personas están en coma. Porque Claro,
Hay casos de la pandemia que estuvieron intubados, estuvieron en coma y se acuerdan de todo lo que pasó. Sí, sí. ¿Cómo Y explicamos eso? ahí, claro, ¿cómo lo explicamos? ¡Ay, qué Sí. heavy! De verdad que... Oye, te tengo otro. Dale, 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 quiero escuchar, quiero escuchar, quiero Te escuchar. tengo otro caso que mira, sabes que o sea, lo descubrí por casualidad y me pareció bastante interesante. Mira, hace un tiempo me puse a leer y a escuchar algunos casos acerca de experiencias en el Everest. Me parece un tema bien interesante. Entonces, estaba escuchando la historia de un escalador que en uno de sus ascensos al monte se vio enfrentado a condiciones muy adversas climáticas. O sea, bueno, en el ascenso hay una zona que de hecho se llama la zona de la muerte, porque de ahí hacia arriba, una persona como nosotros, una persona más habituada a otro tipo de altura, no puede sobrevivir sin oxígeno aparte, o sea, anexo. Y en esa zona, mientras más pasan ellos, se supone que su cerebro se empieza como ya a morir. O sea, es tan intenso la falta de oxígeno que ellos es un desgaste muy grande para el cuerpo. Entonces, este escalador estaba en esta situación y empezó, bueno, tuvo tormentas, qué sé yo, y él empezó a sentir la presencia de alguien. Él pensó que era un compañero durante el camino y le conversaba y le decía, no, mira, tienes que irte por tal lugar. Oye, no, no te vayas por allá, es por acá el camino. Dale, te doy el ánimo. Em, Incluso dicen que él relata que incluso en algún momento él le ofrece comida, como que para un momentito a descansar y le va a ofrecer comida y se da cuenta que está solo. ¿Qué te ¿Pero parece? cómo? Sí, no solo él vivió esta experiencia, porque claro, uno dice a veces, no, le pasa a una sola persona, no, es una experiencia bueno, que tiene su explicación psicológica. Hay muchos exploradores que les ha sucedido esto, en expediciones a la Antártida, en el Himalaya, en exploraciones polares, incluso por ejemplo, en incendios, hay gente que relata que ha estado acompañada y que esta persona, ellos sienten, en ningún momento lo ven, pero sí lo sienten, que les habla, que les da ánimo, que los aconseja y les dice y los ayuda en toma de decisiones, pero que esta persona no existe. Siempre se la ha visto desde dos puntos de vista. Primero dicen, uy, un fantasma en la montaña. Primero Claro, empezaron a decir eso, que es como lo que uno, claro, al principio se le ocurre, uy, no, vi un fantasma y el fantasma me ayudó. Como hay tantos muertos ahí, pero hay como dos grandes visiones en cuanto a este fenómeno. Uno es el fenómeno o la explicación espiritual, que dice que como que tenemos este angelito de la guarda del que hablamos alguna vez y que tienes la intervención de algún ser protector o de guía. Y la otra explicación es del lado psicológico, que es un mecanismo que tiene el ser humano para afrontar situaciones de extremo estrés. Entonces como que tu mente te lo crea y te hace pensar que estás acompañado, pero no estás acompañado, es como una disociación que te ocurre. Este fenómeno tiene hasta un nombre, se llama síndrome del tercer sujeto, claro, porque está acompañado. que es más, cuando nosotros, claro, pero yo la había escuchado como una historia de montaña, pero cuando dijimos vamos a hablar de este tipo de experiencias, me di cuenta que sí está dentro de este grupo. Lo encontré súper poco hablado y súper interesante. Porque claro, mi cabeza lo crea, pero este tercer sujeto incluso te orienta. Es como, no, te tienes que ir por allá, no te vayas por ahí. El camino es hacia allá. Y gracias a eso se han salvado. Pero es que, a ver, ¿cómo? No sé qué decir, porque es una situación muy compleja, estando al límite de la muerte, casi de la perdición, y que aparezca alguien y te Sí, oriente. O sea, alguien que está casi fuera de sí, venga alguien y que sea cuerdo me refiero, consciente de lo que está haciendo y te ayude y te salve.
algunos pueden decir que es la conciencia, Sí. tu otro yo, tu ángel de la guarda. Claro, en psicología dicen que tu propia mente lo crea como para salvarte a ti mismo, pero yo no sé si mí mismo sabe todas las formas de poder sortear los peligros. Claro, Es como bien intenso, o de repente en accidentes o en incendios también se escuchó, incluso en alguna, si no me equivoco, leí por ahí también que algunos bomberos que estaban en las Torres Gemelas también tuvieron este tipo de experiencia. Como que le dijeron, no, mira, vámonos por acá, toma esta escalera y se pudieron salvar. Ese es el síndrome del tercer sujeto. el síndrome del tercer sujeto está 100% relacionado al encuentro cercano con la muerte porque estás en un peligro. Es un momento crítico de vida Estás o en de un muerte. peligro. Sí, ahí aparece. No es como, no es como algo cotidiano, no es solamente en este tipo de situaciones, ¿Será el sexto muy sentido? adversas. Puede ser. Pero la persona lo percibe como como un compañero más. Lo personifica. Imagínate, él lo personifica, incluso le quería ofrecer comida y se da cuenta que estaba solo. Qué extraño. Y le da ánimo, no, tú puedes, sigue, 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 no te quedes ahí, porque claro, bueno, si estás en montaña te mueres nomás. Pero también es una experiencia extraña y, y dentro, claro, le tratan de dar la explicación, pero no sé si está 100% explicado. Es que no hay explicación tampoco. ¿Cómo va a tener la consideración? A ver, cuando tú piensas en algo, estás consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando. Claro, Pero cuando alguien viene y te habla, digamos, estamos nosotros dos hablando, yo estoy con Victoria en este momento, estamos conversando este tema. Yo estoy consciente de que está Victoria ahí, está atrás el micrófono. ujú, Pero, ¿qué tal si estoy hablando solo? Es raro. A es eso voy. raro, es Ah, raro. me acordé de un caso que lo voy a hablar en la barcaza Dale. esta semana. Pero Ah, ¿lo puedes contar o no? no, pues para la barcaza. Te lo voy a contar a ti. Ya, Pero no, no bueno, ahora, porque tienen que escuchar la barcaza. Pero está relacionado ya. también a personificaciones del más allá. Uy, ya. Son dos casos muy buenos. Bueno, en fin, oye, nosotros podemos hablar de muchas cosas de los encuentros cercanos a la muerte, falta mucho por hablar. O quizás también Sí, ustedes nos pueden apoyar y comentar, porque es un proceso que ha estado dentro de toda la historia y en todas las etnias, en todo el mundo, ha pasado, sigue pasando y yo creo que va a seguir sucediendo. Y ha llegado el sí. tiempo, Victoria, aunque tú no lo creas. Así es. Así es. Todo Pasó, tiempo se cumple. pero pasó volando, te digo al tiro. Como siempre. Como siempre se ¡Ah! pasa volando. Es un tema muy interesante. A mí me da un poco de escalofríos hablar sobre este tema, más que nada por haber estado cercano a, no yo, pero una persona muy cercana, muy querida. Claro. Y lo vi, o sea, vi lo que pasó, vi lo que sucedió, entonces, a pesar de que soy muy racional para el pensamiento o los prejuicios hacia una temática que no es científicamente comprobada, créeme que yo tengo mucha aceptación sobre este tema, de manera muy personal. Ahora, cada uno Ujú, va a pensar si es verdad o no, va a depender de cada uno, pero de mi punto de vista claro. es algo más cierto de lo que ustedes creen. Es increíble. Sí, hay experiencias que realmente son increíbles, como tú dices. Bueno, y también está relacionado cómo la perspectiva de la cual lo ve cada persona es muy íntima. Está relacionada si profesas alguna religión, de tu creencia arraigada. Entonces, eso es lo que te va a llevar a creer que son cosas sobrenaturales, que son cosas físicas, químicas, o que simplemente no tienen explicación. No tienen explicación. Bueno, eso es lo interesante de esta conversación, que en cierta medida llegamos a un cierto acuerdo junto a todos ustedes, porque son temas tabú, muchas veces no reconocidos por lo que es lo comprobable, la ciencia. Pero lo importante de todo esto es lo que ustedes piensan, lo que ustedes pueden sacar como una conclusión en base a todo este tipo de temáticas extrañas que nosotros semana tras semana
Hablamos junto a Victoria Muñoz y Mario González acá en el micrófono, que los complace todas las semanas con Legión Oculta. Palabras al cierre, Victoria, Oculta. saludos, recomendaciones, Eh, que dejen like. Escuche La Barcaza. Sí. Sí, déjenos likes siempre. Déjenos comentarios si quieren que tomemos algún tema. Escuche La Barcaza. La Barcaza de los Desconocidos. Así se llama. Sí, está también en YouTube, en Spotify y en iVoox. Así es. Bueno, este espacio, como siempre, es tan agradable, se nos hace nada. Se nos hace el tiempo nada, porque siempre conversamos temas que a nosotros nos gustan mucho, que no se hablan generalmente. Y como para mi cierre de este tema, como te comentaba, es algo que solamente vamos a saber una vez que nos suceda. Está muy ligado a lo que cada uno de nosotros cree. Yo creo en la reencarnación, por lo tanto la muerte sería un paso para seguir avanzando, pero para mí sería súper agradable que me estuviera esperando algún familiar para guiarme en ese camino, que es como una de las experiencias cercanas a la muerte que mucha gente comenta. Qué mejor que te acompañen. Sí, qué mejor. Bueno, yo creo que todos lo vamos a saber, pero cuando estemos viejitos, y así ultra viejitos. Ojalá. Cuando tenga 150 años. Cuando tenga 150 años. Cuando nos toque, según la FP. Claro, no, yo quiero llegar a los 150 años. Vamos a ver si lo logramos con la medicina, pero nunca sabe. Gracias, Victoria, por de verdad ilustrarnos con tu participación. Y yo de verdad que quedé súper fascinado con muchas cosas que tú acabas de decir, que yo voy a indagar mucho más allá, y sobre todo por el síndrome de la tercera persona. Me dejaste anonadado, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que a la gente también le ha pasado lo mismo. Así que nos vemos, Victoria. Saludines. Así es, en una semana más nos juntamos. Saludos para todos. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.